he estado aquí leyendo estava aqui lendo algunos datos de la balanza comercial. alguns dados da balança comercial. Digamos, Vamos dizer que nosotros exportamos Colombia a Brasil a Colômbia 1.885 millones de dólares, año 2023, milhões de dólares no ano e importamos 3.767 millones de dólares. Ambas cifras han caído respecto al 2022, pero generan casi 2.000 millones de dólares de déficit para Colombia, que marca cierta tendencia, cierto sesgo de la economía nacional hacia la no exportación. Desde hace muchas décadas y casi en todos los rubros de la producción nacional, el porcentaje de exportación hacia el resto del mundo es muy pequeño. Y cuando vamos a la estructura misma de la balanza comercial, pues yo creo que también tenemos un dato que no es del todo positivo. Exportamos derivados fósiles, del carbón, del petróleo, e importamos café, azúcar, maíz, entre otros. Algo de vehículos, pero digamos, una estructura así de la balanza comercial, pues no es propiamente lo que podríamos sugerir como positiva en el siglo XXI. Importamos cosas que nosotros mismos producimos, el café, por ejemplo. Bueno, es un tema que tiene que ver con las aperturas comerciales, pero no deja de ser paradójico que Colombia importe de Brasil cosas que en Colombia se producen. Y yo creo que viceversa. Si hacemos un examen de la producción minero-energética de Brasil, cuando deberíamos tener unas posibilidades, afincar unos esfuerzos sobre otro tipo de derroteros, en mi opinión. Si miramos el turismo, apenas 147,000 turistas brasileros llegan a Colombia y algo así como 110,000 de Colombia salen a Brasil. Es una cantidad muy pequeña para ser países vecinos, que marca, entre otras cosas, que la selva amazónica en realidad nos ha separado en lugar de unirnos. Y este es uno de los cambios que, en mi opinión, hay que dar en los próximos años. Y este foro y esta actividad de contacto entre los dos gobiernos debería producirlo. La selva amazónica no debe ser vista como un abismo entre los dos países, sino al contrario, como un puente. Y aquí sí que tenemos muchísimas cosas que hablar. Hay que hacer un gran esfuerzo común, porque se trata de salvar la selva amazónica. Este es uno de los pilares climáticos de la humanidad, es fundamental. No más ahora, aquí en la ciudad de Bogotá, habrán observado los que vienen de afuera, que estamos prácticamente en un racionamiento de agua potable. La ciudad hacía mucho no veía esa opción, racionar el agua potable, y ocurrió por un problema técnico hace varias décadas en el gobierno de Antanas Mockus. Esta vez es por una situación climática. En el país, en las zonas donde están los embalses de agua, tanto para agua potable como para energía eléctrica, no llueve desde hace mucho tiempo, como en toda la región. Es una sequía intensa, derivada no solo de que se ha alzado la temperatura del Océano Pacífico en el fenómeno que comúnmente se denomina Niño y que es recurrente y previsible, sino que también se ha elevado la temperatura del Océano Atlántico, ambos, lo cual no era previsible, y ha generado una ausencia anormal de lluvias durante estos meses, desde diciembre hasta la fecha. Aún pensábamos que hoy tenía que llover, era la predicción del IDEAM. Habrá que hacer un balance a nivel nacional, pero por lo menos en Bogotá no ha llovido. Es la crisis climática, no es el fenómeno del Niño. Es un fenómeno del Niño agravado y de manera
de alta impredecibilidad, porque la crisis climática nos está afectando. Y en el caso exclusivo de esta ciudad, que está ya en un racionamiento de agua, con cerca de 9 millones de habitantes en toda la sabana de Bogotá, con la misma fuente hídrica para el servicio de agua potable, lo que tenemos es que el gran embalse de un 70% del agua viene y se produce a partir del páramo de Chingaza, junto ya en el borde de la cordillera oriental, mirando hacia la altillanura y hacia la selva amazónica. Y de hace 3 años ha venido cayendo los guarismos de embalse, destruyéndose prácticamente el embalse al día de hoy. No es un fenómeno coyuntural, es un fenómeno estructural. 3 años consecutivos cayendo. Un poco nuestra demanda es por qué no se hizo público y se construyeron políticas públicas desde hace 3 años. Pero el resultado es ese: el embalse ha perdido sus niveles históricos de agua mes tras mes desde hace 3 años y de manera cada vez más profunda, hasta que el día de hoy prácticamente se ha quedado sin agua. ¿Por qué? Porque al páramo de Chingaza no llega un fenómeno natural, un hecho natural, que eran los llamados ríos voladores, un vapor de agua que expiden las copas de los árboles en la selva amazónica, y que por su masa pues son enormes ríos voladores, le llamamos aquí, ríos que los vientos atraen hasta lo más alto de la cordillera que nos rodea y se convierte en el agua líquida que bogotanas y bogotanos toman. ¿Por qué no llegan los ríos voladores como antaño? Y no hay otra respuesta que porque la selva amazónica la han hecho retroceder hacia el oriente y ha abandonado su contacto con la cordillera oriental de los Andes en Colombia. Se llama depredación. Es una maquinaria humana, muchas veces mafiosa, que está destruyendo la selva amazónica, no solo en Colombia, todos sabemos, en toda la cuenca amazónica. Si se acaba la selva amazónica, aquí no habrá agua. Y no solamente en Bogotá y la sabana de Bogotá, sino en toda la cordillera andina con sus grandes ciudades. Quizás había sido invisible esa articulación de la cadena de la vida hasta hace muy poco, pero hoy es un hecho que nadie puede olvidar o negar. Si se acaba la selva amazónica, Colombia no es vivible. Y aquí entonces un escenario de actuación común: Brasil y Colombia. Invitando a los demás países amazónicos, tenemos una responsabilidad ante la humanidad fundamental. Tenemos que salvar la selva amazónica, y eso implica una serie de articulaciones de todo tipo: políticas, sociales, económicas, militares, como se ha expresado en ocasiones anteriores. Este es un tema fundamental que dejamos en la agenda, que ya tiene múltiples reuniones. Me reuní con el presidente allá en Leticia, Colombia, para hablar de este tema, pero es uno de los ejes fundamentales de una relación mucho más profunda entre Colombia y Brasil. Es más, yo creo que ante las dificultades de integración latinoamericana por problemas políticos que surgen en estos días, Colombia y Brasil deben dar un campanazo de avance en la integración, de tal manera que jalonemos al conjunto de América Latina. Colombia y Brasil en una alianza estratégica profunda y fundamental, que ojalá hoy pueda cobrar mayor vigencia y energía. Esta selva amazónica nos lanza entonces al tema de la crisis climática, y la crisis climática nos lanza al tema de la economía, indudablemente. Es la economía la que ha producido la crisis climática, y es la economía la que tendría en sus manos la solución de una posible extinción de la vida en el planeta. La responsabilidad económica aquí salta a la vista,
Le he pedido al presidente Lula, pero ahora lo extiendo al empresariado común de Colombia y Brasil, unas posibilidades de construcción económica que vamos a llamar descarbonizada. Son palabrejas que surgen. Nuestra balanza de pagos está carbonizada. ¿Cómo avanzar hacia una descarbonizada? Hay un proyecto que me parece que podríamos agenciar a través de nuestras dos grandes empresas petroleras, Petrobras y Ecopetrol, juntas en un proyecto de energías limpias. Les propongo hacer un proyecto común de hidrógeno verde en Colombia y en Brasil para pasar a ser vanguardias de las energías limpias en América del Sur y en el mundo. Es probable que el hidrógeno verde sea el petróleo del futuro. Los alemanes así lo afirman. Puede haber pros y contras alrededor de esta tesis, pero indudablemente tanto Colombia como Brasil, como otros muchos países suramericanos, tenemos ventajas enormes sobre la mayoría de los países del planeta para producir energías limpias en general, solar, eólica, el agua, indudablemente de nuestros embalses, pero juntas son también hidrógeno verde. Es decir, que podríamos ser campeones mundiales de la energía limpia, no simplemente por competir, sino como todos sabemos, la energía limpia es fundamental en los procesos de descarbonización de la economía, y la descarbonización de la economía es fundamental para vivir. Luego, ¿qué profunda sería una alianza estratégica entre Colombia y Brasil si el proyecto central, tanto de capitales públicos como de capitales privados, se generara a partir de las energías limpias de Colombia y de Brasil, impulsando la vida en el planeta? Aquí tenemos una frase: Colombia, potencia mundial de la vida. En realidad es un poco chauvinista, egocéntrica. Es América del Sur la que puede ser potencia mundial de la vida en el planeta, y la alianza entre Colombia y Brasil sería fundamental para lograrlo. Dejo aquí, vamos a cederle la palabra y darle la bienvenida al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para que se pueda expresar ante este auditorio, ante los empresarios de Colombia y sus empresarios del Brasil. Gracias, muy amables por habernos escuchado.